Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto de nuevo saludarles. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de a qué horas y dónde nos están viendo o nos están escuchando. Estamos de nuevo aquí, mi buen amigo Cristian, tenemos un invitado especial y su servidor Armando Ortiz, uno de los pastores de Familia de Fe, acá en la ciudad de Monterrey, para conversar de nuevo sobre la pregunta número 13 del Catecismo de la Nueva Ciudad. Cristian, Hola, ¿qué tal? Gracias, Armando, y bienvenidos todos. Gracias por concedernos la oportunidad de poder servir a tu vida. No sabes la bendición que es poder servir a tu vida con este conversatorio. Los bendecidos somos nosotros, en primer lugar, por esta plática y bienvenidos, bienvenidos. Gracias, mi nombre es Christian Tucker, soy el pastor aquí en la iglesia Gracia Soberana en la ciudad de Durango y junto con mi famosísimo amigo Armando Ortiz. Es un gusto poder estar en este conversatorio una vez más, cada vez haciéndonos más famosos, colgándonos de la fama de Armando. lo bueno es que tengo el poder de editar este video. Preséntate, Iván. Sí, gracias Armando por la invitación. Mi nombre es Iván Bernal y soy uno de los pastores en Iglesia Bautista de Manuel en Poza Rica, Veracruz. Un gusto este tiempo. Gracias, amigo. Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, como les comentaba, el día de hoy vamos a conversar y reflexionar sobre la pregunta 13 del Catecismo de la Nueva Ciudad y quiero entrar de lleno. Dice la pregunta, ¿puede alguien cumplir perfectamente la ley de Dios? Y responde el mismo catecismo, desde la caída, ningún hombre ha sido capaz de cumplir la ley de Dios de manera perfecta, sino que la quebranta una y otra vez con sus pensamientos, palabras y obras. Y el texto que respalda este pasaje es Romanos capítulo 3, versículo 10 al versículo 12, dice, no hay un solo justo, ni siquiera uno, no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios, todos se han descarriado, a una se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Entonces, la verdad es una de las preguntas cruciales sobre la vida en general, sobre quiénes somos como persona, cuál es el propósito que tenemos en este mundo. Y entonces, la pregunta que yo quisiera hacerte, Iván, en este sentido, es que el catecismo nos responde que nadie es capaz de cumplir perfectamente la ley de Dios, sino que la quebranta una y otra vez. Pero ¿cuál es la razón, Iván, de por qué nadie es capaz de cumplir la ley perfectamente? Sí, bien, pues sabemos, ¿verdad?, que cuando Dios creó al hombre, lo creó a su Ujú. imagen, a su semejanza. Génesis 1 nos dice que todo lo que Dios creó fue perfecto, en gran manera, fue bueno en gran manera. Y Génesis 2 nos enseña cómo Adán había sido puesto como administrador, como gobernador, como un representante. Pero sabemos, ¿no?, lo que pasa en Génesis 3 y lo que conocemos como la caída. El hombre transgrede el mandato de Dios y diversas consecuencias surgen como resultado de ese pecado. Y algunas de esas las sabemos bien. La creación es afectada, la serpiente es condenada, Adán y Eva expulsados y experimentarían dolor, cansancio, muerte, deseo de dominar el uno al otro. Y desde ese momento en que Adán, el primer representante de la raza humana, se rebela contra Dios, cae en una condición de pecado en donde arrastra a todos los seres humanos consigo. Y en Adán como nuestro representante nos dice Romanos, ¿verdad?, 3:23, que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Ujú. hemos pecado todos. Entonces esta condición caída la poseemos todos los descendientes de Adán y Ok. trajo una afectación en muchas áreas de nuestro ser. Un ejemplo de esto, o más bien en todas las áreas de nuestro ser,
afecta nuestro entendimiento, de tal manera que el entendimiento lo tenemos entenebrecido. Efesios nos habla un poco de esto, cuando habla de Ujú, los gentiles, ¿verdad? Que andan en la vanidad de su mente, con ese entendimiento entenebrecido. Afecta la voluntad, dice que el corazón se vuelve endurecido, que es lo mismo obstinado, esa voluntad. Los afectos son corrompidos. Por eso, de alguna ujú, manera, cuando vemos en Colosenses que nos dice que debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, es porque naturalmente buscamos más la gloria de este mundo, los placeres de ujú, este mundo, los bienes de este mundo, antes que buscar lo eterno y la gloria de Dios. Ujú. La conciencia también sufre daño. eh, Nos dice que llega a ser insensible y Efesios mismo nos dice, 4:19, que se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Y bueno, esta condición entonces de la caída del pecado provoca esta afectación en distintas áreas de nuestro ser, de tal manera que podemos percibir al hombre o decir del ser humano que es ciego, es rebelde, está ujú, esclavizado, está en un proceso de muerte. Romanos 1, por ejemplo, también es un buen ejemplo en donde nos hace notar este espiral descendente de la corrupción humana, hablando de conociendo a Dios, no le buscan como a Dios, no le dan gracias, sino hay un envanecimiento del razonamiento y otra vez menciona, ese corazón es entenebrecido, ujú. profesando ser sabios se hacen necios y cambian la gloria de Dios por la imagen de hombre corruptible. Creo que ese es clave, esta idea que Romano nos presenta, porque cambian la adoración del creador para adorar a la criatura. O sea, Ujú, todo esto va apuntándonos hacia el ser humano ya con un afecto, con una mente buscando ya no en Dios, sino en el ser humano caído. ujú. Y por esa razón, el ser humano no solo no puede o no tiene la capacidad de cumplir perfectamente la ley, creo que además tampoco desea hacerlo, por Sí lo que hemos es. dicho. Así Sí. que, aunque el ser humano continúa o todavía conserva cualidades y virtudes por ser poseedor a la imagen de Dios, pues sabemos que es una imagen distorsionada por los efectos del pecado y lo vemos cuando Jesús confronta a las personas religiosas de su época. Ellos presumían guardar la ley, pero Jesús les hace ver aún las intenciones con las que hacían las cosas y que desde luego Ujú, les hace ver que no era un cumplimiento perfecto. Viene a mi mente el joven rico cuando es confrontado por Jesús y él pensaba que había guardado toda la ley, pero el Señor conocía esa área de su corazón en donde él amaba más la imagen y los bienes que tenía en su vida. Por lo ujú. tanto, el Señor le hace ver, eh, eh, y nuevamente, ¿verdad? Pues la condición caída, por esta condición, nadie puede cumplir perfectamente la ley. Ok, y justo te iba a preguntar eso porque la palabra clave aquí es nadie puede cumplirla perfectamente. O sea, debido a que aún poseemos algo de la imagen de Dios, sí podemos hacer cosas buenas. O sea, hay gente que se confunde en ese sentido, como que, no, 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 pero es que yo sí, sí hago, todavía hago cosas buenas. No todo lo que hago está mal. Sin embargo, no estamos hablando necesariamente de eso, sino estamos hablando de la incapacidad de obedecer perfectamente todas y cada una de las demandas de Dios. Y ahí es donde Ujú. está el meollo del asunto. ¿Qué piensas, Cristian? Sí, de hecho ahorita Iván nos trajo a memoria el rico joven, ¿no? Pues el rico joven es un claro ejemplo de una persona que le dijo a Jesús, hey, ¿qué es lo que tengo que hacer para la vida eterna? Cumple los mandamientos. Y yo me imagino que ha de haber sacado su iPhone, ¿verdad? Y sacó los 10 mandamientos y dijo, Jesús, este y este, yo lo he cumplido muy bien. Y Jesús Mm, le dijo, excelente, ok, vende todo lo que tienes y sígueme. Este, o sea, realmente
nos vemos incapacitados, bien dijo ahorita Iván, también citó, ¿verdad? No queremos cumplir la ley de Dios. Creo que parte de la caída vino a afectar esos deseos de no querer cumplir la ley de Dios, porque no que no nos convenga, no, muchas veces no conviene a nuestros propios intereses pecaminosos andar cumpliendo leyes. Si a veces consideramos, ¿verdad? Las mismas leyes terrenales o las leyes de alguna institución y las queremos pasar por alto Por porque alto. no conviene así a nuestros intereses. ¿Qué podemos esperar con leyes morales, verdad? Donde lo que Dios anhela es revelarse, como en videos, en pláticas pasadas hemos visto cómo la ley de Dios fue dada para tener una comunión con Él. Así que, híjole, o sea, es verdad esto, o sea, todos los seres humanos, por la imagen que tenemos de Dios, sí, el pecado distorsionó, pero hay ciertas normas, reglas, mandamientos, estatutos que cumplimos unos hasta a veces de, de, de manera natural. Por ejemplo, la honra a los padres. Así es. Por muy pecaminosos que seamos, muy hombres malvados, incluso hasta el hombre más malvado en algún momento ha honrado y bendecido a sus padres. Pero, mm, ¿cuál sería el propósito del cumplimiento de eso, verdad? Así es. Es como, de hecho, cuando Jesús confronta y les dice, si ustedes siendo malos dan buenas dádivas a sus hijos, o sea, en cierto sentido, hacemos cosas buenas, aún nuestra conciencia puede entender, o sea, de hecho, tú le puedes preguntar a cualquier persona, oye, ¿matarías a eso? Y tal vez diría, no, eso está mal, ¿sí? Sin embargo, no pensaría lo mismo si ofende a alguien o si le miente a alguien o si cree que eso no es tan malo. Y eso es a lo que nos referimos cuando la imagen de Dios está distorsionada, porque precisamente tenemos algunas capacidades de hacer algunas cosas, sin embargo, Jesús mismo les dice, ustedes siendo malos, no les dice ustedes siendo buenos o ustedes teniendo buenas actitudes, no, los confronta con su naturaleza y aún así les dice ustedes de vez en cuando hacen algunas cosas buenas, ¿no? Entonces, eh, es importante dejar claro y el precedente que es debido a la caída. Por eso también la respuesta dice desde la caída, porque al principio no fue así, al principio todo era perfecto, Dios no hizo nada, ni malo, ni con error, ni es el autor del pecado, nada de eso, ¿no? Y mira, Entonces, Armando, sí, ahorita de lo que dices con relación a la pregunta, ¿verdad? Porque a lo mejor ahorita alguien puede decir, chis, a ver, la pregunta era, ¿por qué nadie es capaz de cumplir la ley perfectamente? Dice, y ahorita ustedes están diciendo que de alguna u otra manera podemos cumplir la ley, o hay gente que cumple la ley que, en ciertos mandamientos, me explico. Pero uh-huh, la segunda palabra importante que yo creo que bien recalcas es perfectamente, así es, perfectamente, sí. porque ese es el estándar que Dios colocó para Que la Dios ley. demanda, Dios claro, demanda una obediencia perfecta a la perfecta. ley. Y nada más como a los que nos están viendo, cuando nos referimos a la ley con relación ahorita, creo que a la pregunta, eh, videos atrás o conversaciones atrás estuvimos explorando acerca del cumplimiento de los 10 mandamientos, ¿verdad? Y entonces, Cristian, pensándolo desde esa forma, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es la responsabilidad de los seres humanos ante una ley que no puede cumplir? Ujú. Fíjate que mientras meditaba en la pregunta, ah, como que la misma pregunta nos puede hacer pensar, o sea, cómo cumplir una ley que es incapaz de cumplirse por nosotros mismos, ¿verdad? Pero
creo que de una manera u otra, el que no podamos cumplir la ley perfectamente, porque creo que dentro de todo esto tenemos que ver cuál es el propósito del cumplimiento de la ley. Ujú, Y quiero comenzar ahí, porque podríamos estar, alguien podría pensar que el cumplimiento de la ley tiene que ver con ser una persona moralmente responsable o moralmente correcta en su estilo de vida. Y ujú. sabemos que hay personas que no son creyentes, que no creen en el evangelio y que a veces si la comparamos con algún creyente nuevo o algún creyente viejo que ha tenido sus tropiezos en su carácter, podemos encontrar gente que es moralmente correcta más que otra persona. Pero el propósito del cumplimiento de la ley, que creo que es algo que vamos a estar viendo más adelante en otra pregunta, pero para dar el contexto, el cumplimiento de la ley de Dios, más que ser un cumplimiento para ser personas bien vistas por la sociedad, tenían la intención de que nosotros pudiéramos presentarnos delante de Dios como personas justas, o cómo presentarnos delante de Dios como alguien que pudiera ser aceptado por Dios. La respuesta sería, cumple entonces con todos los Toda la ley. mandamientos y con toda la Ujú, ley, pero de una ujú. manera perfecta. Perfecto. Ok, Ah, lo que nos encontramos, bien dijo Iván ahorita, la entrada del pecado a nuestras vidas distorsionó nuestra conciencia, distorsionó nuestros afectos, distorsionó nuestra manera de hablar, nuestra manera de imaginar, distorsionó nuestra voluntad. Por ende, no tenemos el deseo de cumplir la ley. Pero mm, aún así, dado que somos hechos a la imagen de Dios, cumplimos ciertos mandatos. Pero ahora viene esta pregunta que me haces. Bueno, ¿cuál es mi responsabilidad, Cristian, ante una ley que no se puede cumplir perfectamente? Porque podríamos decir, mira, ¿sabes qué? La respuesta más fácil y que conviene a nuestros corazones es, no te preocupes, mira, de todos modos, pues ni la vas a cumplir. ujú. No te preocupes ni por conocerla, no te preocupes ni te esfuerces por quererla cumplir, de todos modos, no lo vas a poder hacer. Y esto podría caernos, llevarnos a relajarnos y decir, bueno, entonces comamos y bebamos, que mañana Qué moriremos. bueno. Entonces, pues, para qué tanto show, incluyendo este conversatorio? Creo que tenemos dos responsabilidades, quiero ver. La primera es la necesidad de conocer la ley de Dios. ¿Por qué? Mm, Porque no en vano Dios dio una ley. Y recuerdo en aquella ocasión cuando invitamos a Josué Lara, y recordarás cuando él dijo, no es que la ley de Dios nos fue dada como una expresión de la gracia de Dios para tener comunión con el Dios de la gracia. Así que ah, de una sí. manera u otra tenemos una responsabilidad de conocer la ley de Dios. ¿Por qué? Porque es en la ley o a través de la ley, de los mandamientos, a través de la escritura, donde Dios le ha placido revelar su carácter. Mm, Es por medio de la ley donde a Dios le ha placido darnos a conocer su historia, la historia de la redención. Es en la ley donde Dios le ha placido darnos a conocer cuál es el deseo de su corazón para que nosotros podamos vivir de este lado de la gloria con sabiduría, con temor, con alegría, con gozo, aún en medio de un gran sufrimiento en el que vivimos a consecuencia del pecado, ¿verdad? mm, Consecuencia de esta interrupción abrupta que hizo el pecado a todo lo bueno que Dios hizo. Así que yo tengo una responsabilidad, sea creyente o no sea creyente, tengo ujú. una responsabilidad de conocer la ley de Dios, porque en primer lugar soy creación de Dios. Puedo no ser cristiano, puedo ser de la iglesia tradicional, puedo no creer incluso en Dios, pero eso no me quita la responsabilidad, así como
como mexicanos, ¿verdad? De una manera u otra conocemos ciertas leyes que rigen nuestra sociedad aquí en México y no somos expertos en leyes, ni somos abogados ni nada por el estilo, pero todos conocemos ciertas leyes que dictan nuestra conducta. Entonces, mi responsabilidad ante la ley de Dios es conocerla. Ok, la segunda responsabilidad es, oyes, entonces, tengo que cumplirla, pero si me estás diciendo que no la voy a cumplir. Y aquí es donde creo que entra esta lucha en el interior de nuestro corazón, donde efectivamente nuestra propia naturaleza nos va a decir, no lo hagas, no lo hagas porque no te conviene. Y una vez más, sin perder de vista cuál es el propósito del cumplimiento de la ley. No cumplimos la ley o no estamos buscando cumplir la ley para ser buenas personas en este mundo. Así es. El propósito era, ¿cómo le hago para presentarme justo delante de Dios? ¿Verdad? Entonces, yo soy responsable de conocer lo que Dios quiere que yo conozca. No importa mi estatus social, no importa mi religión, no importa nada. Nuestra labor como seres humanos, creo que es importante conocer la ley, la ley que sí, no la vamos a poder cumplir nunca para poder presentarnos justos delante de Dios, pero la misma escritura nos enseña que la ley de Dios está impresa en nuestros propios corazones para un cumplimiento, para una buena vida en este lado de la gloria, pero nunca para presentarnos justos delante de Dios. ¿Quisieras agregar algo, Iván? Sí. No, pues totalmente de acuerdo con lo que comenta Cristian. De hecho, cuando Pablo está enseñando en Romanos acerca de precisamente la salvación y que es a través de Cristo, sin embargo, mantiene que la ley es buena, porque la ley, como ya se acaba de mencionar, pues nos revela a Dios, Sí. revela su voluntad, sus propósitos en cierta forma. Entonces, creo que una postura que debemos evitar es decir, bueno, pues si ya todo es solamente verdad por Cristo, entonces la ley no tenemos ninguna relación con ella, es innecesaria conocerla o quizá incluso considerar que sea buena, pero en realidad, aunque no es por nuestra condición humana, no podríamos cumplirla y por lo tanto no podríamos ser salvos mediante la ley. Sin embargo, hay mucho que nos revela acerca de Dios y acerca de su voluntad. Entonces la ley es buena para nosotros. Que entonces, de cierta forma, el hecho de que nosotros no querramos cumplirla y incluso no podamos hacerlo de manera perfecta, no nos exime de las consecuencias que hay al violentar cada una de estas leyes, porque nosotros podemos pensar, bueno, entonces, si Dios me creó incapaz, no. El problema es el pecado que hay en el corazón. Y número dos, que tengas pecado en tu corazón no hace que alguien te obligue a violentar la ley de Dios. En realidad, uno voluntariamente, por deseo propio, es quien violenta la ley de Dios. O sea, a mí la ley de Dios me dice, no mentirás. Y nadie nos está obligando en el día a día a no mentir, sino que es nuestro propio corazón inclinándose hacia allá por al final satisfacer nuestros propios deseos y olvidar la gloria de Dios, olvidar para qué fuimos creados. Entonces, somos responsables delante de Dios por De no hecho, cumplir su ley. si me lo permites, Claro, Pablo, amigo. cuando después de que habla en el capítulo 3 acerca de esta respuesta que diste, ¿verdad? O cómo el catecismo respalda la respuesta en Romanos capítulo 3, versículo del 10 al 12, cuando Pablo está terminando este argumento de que no hay un justo, no hay quien busque a Dios, todos nos hemos desviado,
no hay temor de Dios delante de nuestros ojos. Concluye o continúa del versículo 19 al 20, dice lo siguiente: ahora bien sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Mm. Verso 20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Y creo, Armando, que bien haremos en comentar a nuestra audiencia, ¿verdad? O sea, el cumplimiento de la ley para la justificación, ¿verdad? Es lo que va a ser imposible que nosotros podamos hacerla, pero eso no Ujú. nos exime, como ahorita tú bien decías, de una búsqueda de Claro. conocimiento de ella y también de cierta manera la responsabilidad que tenemos de cumplirla en aquellas áreas en donde de manera intrínseca, por ejemplo, con relación a los padres, ¿verdad? Aunque probablemente cuando crezcamos nos volvemos más rebeldes que cualquier otra cosa, pero aún así, de una manera u otra, somos responsables en su cumplimiento y en su conocimiento. Así es. Buenísimo. Entonces, eh, ante esta ley que hemos dicho que es buena, ante esta ley que me responsabiliza delante de Dios, hemos ido descubriendo algunos aspectos, pero pudiésemos llegar así claramente, ¿qué dice la Biblia de por qué Dios dio esta ley? ¿Pudieras apoyarnos, Iván? Sí, claro. Creo que nos hemos hecho esta pregunta, ¿verdad? Si nadie puede cumplir la ley, entonces ¿por qué fue dada por Dios? Y pues una respuesta eh, creo que va en tres direcciones y si la ley revela algo, creo que lo primero que revela es el carácter de Dios, es un carácter Mm. moral perfecto y algunos teólogos dicen el Dios trino, él mismo es la ley. Y cuando dicen esto es porque su voluntad y su naturaleza es el estándar moral del universo. Entonces podemos decir, Él es el estándar de todo lo que es correcto, ¿verdad? Pero eso también le da a Dios el derecho y la autoridad de determinar lo que está bien y lo que está mal. Dios como creador, autosuficiente, independiente, sabemos que es un Dios santo y la Biblia lo describe como el alto, el sublime, el santo. Isaías cuando tiene la visión de Dios, lo ve tres veces santo y esa adoración que le dan los seres celestiales. Eh, Todo esto nos hace ver la perfección moral de Dios y la ley al ver tan meticulosa, tan cuidada, tan correcta, nos revela cuál es el carácter de ese Dios al que nosotros adoramos y que nosotros creemos es un Dios perfecto, es un Dios santo, es único, es superior. Y esa misma santidad de Dios, ese mismo carácter moral perfecto, nos hace entender porque es que, como dice Romanos, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra Piedad. toda injusticia, ¿verdad? Que los Ujú. hombres refrenan la verdad. Es precisamente por la perfección moral de Dios, pero también la ley nos fue dada para revelar la condición pecaminosa del corazón humano porque si bien hemos dicho que no podemos cumplirla, pues eso nos hace ver qué tan incapacitados estamos y como ya se mencionó antes, no es que la ley esté mal, lo que está mal es que nuestro corazón caído no tiene esa capacidad y no tiene esa voluntad muchas veces de cumplir la ley. Entonces, Dios como creador y Señor, Él demanda y Él merece obediencia perfecta. Esto Ujú. no ha sido quitado, ¿verdad? De la voluntad de Dios Ujú. y nosotros como criaturas, pues le debemos a Él nuestra obediencia, le debemos a Él nuestra lealtad, tanto los humanos como los mismos ángeles, ¿verdad? Le debemos esto a Dios. Pero cuando nosotros nos
relacionamos con mandamientos específicos, vemos esa batalla y lo vemos, por ejemplo, en Adán le fue dada la instrucción que no comiera de ese árbol, ¿verdad? Que estaba en el huerto, y sin embargo él transgrede esta ley. Bueno, todos los seres humanos vemos esto en nuestro propio carácter, en nuestra propia naturaleza, la incapacidad, la dificultad que tenemos de cumplir la ley, aunque la ley es buena y presenta la perfección de Dios, nosotros, sin embargo, estamos con este problema en nuestra vida. Así que ningún humano puede cumplir la ley por causa de su naturaleza caída y nos lleva a una tercera verdad, y es que la ley fue dada también para apuntarnos hacia la necesidad de un redentor, hacia la necesidad de Cristo, ¿verdad? De un Salvador. Cuando Cristo está hablando con estas personas religiosas y está hablando con esta audiencia en su ministerio terrenal, él dice, bueno, no piensen que yo he venido a abolir la ley o los profetas, yo más bien he venido a cumplirla. Amén. Y nosotros sabemos que en la justificación que Dios nos da es por medio de Cristo, por medio de su obediencia perfecta y ese intercambio que es puesto en nosotros y Cristo lleva sobre sí nuestros pecados, nuestras faltas. Pero también sabemos que Jesús mismo cumplió la ley, ¿verdad? Y Jesús mismo es el cumplimiento de la ley y de los profetas. Todo lo que se venía anunciando desde el antiguo pacto apuntaba a cumplirse en Cristo. Entonces solamente anticipaba y estaban prediciendo su venida. Entonces en Mateo 5 Jesús enseña que él ha cumplido los profetas, ha cumplido el Antiguo Testamento en sí mismo y en sus enseñanzas. Así que creo que esta ley, eh, aunque no podamos cumplirla, ha sido dada porque nos revela el carácter perfecto de Dios, nos revela nuestra incapacidad de cumplirla y nos revela la necesidad que tenemos de un sustituto, de un salvador, de un redentor. ¿Quisieras agregar algo, Cristian? Bueno, yo tengo un pasaje. Adelante. No. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Dice el apóstol Pablo, como levantando también estas objeciones después de hablar eh, sobre la ley y la gracia. Dice, entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Ahora bien, un mediador no representa uno solo, pero Dios es uno solo. Entonces entonces es la ley contraria a las promesas de Dios de ninguna manera, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados por la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. Entonces, precisamente son estos propósitos de los que hablabas, Iván, y que incluso aclara Pablo, Dios se la dio porque sabía que la necesitaban para restringir el pecado a causa de sus transgresiones, o sea, por el hecho de que ustedes sin una ley vivirían en un desenfreno y como mi pueblo era necesario que vivieran bajo mis estándares, mis estatutos, pues fue necesaria, pero el fin supremo no era que a través de ella tuvieran vida o justificación, sino todo lo contrario, que cuando vieran su incapacidad pudieran correr por medio de la fe a quien sí pudo cumplirla, que es nuestro Señor Jesucristo. Y gloria a Dios por eso, hermanos, porque si no, estaríamos perdidos. Gloria a Dios por eso. Ahorita que dices, Armando, citando Gálatas, leí ahorita en la mañana cómo la ley nos, nos fue dada para poner incluso estos límites, ¿verdad? De lo que ahorita tú bien decías,
Pablo dijo, bueno, yo no sabía lo que era la codicia hasta que la ley vino y me dijo, no, no codicies, Pablo. Sí. Estaba leyendo Jueces ahorita en la mañana, ¿verdad? Les platicaba la historia de Levita, ¿no? De cuando, o sea, cómo leí la historia y me quedé con esta sensación de tristeza y de este mal sabor de boca, de ver todo el desenlace, ver cómo los hombres de la ciudad, desenfrenados en sus pasiones sexuales desordenadas, van y le tocan a este hombre para que saque a Levita para tener relaciones con él, como el papá, y le dije, no, 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 mejor que aquí está mi hija virgen y la esposa de este hombre, y después este hombre dice, no, pues mejor ahí está mi esposa, o sea, una serie de rompimientos de la ley de Dios, una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, de las cuales, si no tuviéramos ley de Dios, diríamos como bien lo enseña Jueces, cada quien estaba haciendo lo que bien le parecía, lo que bien le venía en gana. Pero vemos cómo el pueblo en Jueces, una y otra vez se nos dice que era una generación que no conocía a Dios, ni sus obras, ni su ley. Entonces, de una manera, ¿verdad? La ley, bien dijo ahorita Iván, nos presenta el carácter de Dios, nos presenta nuestra pecaminosidad y nos hace anhelar a alguien que sí la pueda cumplir y nos hace anhelar a un Salvador que sí pueda hacer lo que nosotros no podemos para presentarnos delante de Dios justo. Pero también esta ley cómo nos pone estos frenos, ¿verdad? Que a veces nuestro corazón nos dice, no, es que la Biblia está llena de no, no tomes, no hagas aquí, no hagas allá, no No hagas lo otro, bailes. no hagas lo otro, no inventes. Pero se nos olvida que aún en medio de esos no, se fue dada para un bien. Sí. Para un bien, o sea, ¿qué hubiera sucedido? Y lo digo en el contexto de mi lectura bíblica de hoy. ¿Qué hubiera sucedido si estos hombres hubieran recordado el no matarás, no dirás falso No testimonio, desearás la no mujer de tu desearás la prójimo. mujer de tu prójimo, honrarás a tu padre, amen al Señor, o sea, estos mandamientos, si los hubieran traído a memoria, de una manera u otra, a lo mejor la historia de esa mujer, que es muy triste, a mí me causó consternación, no solamente por la mujer, sino ver cómo es un pueblo que no considera la ley de Dios para su diario vivir. Y Cristian, pensando en eso y también Iván, parece o suena muy desesperanzador. O sea, es un panorama que decimos, bueno, entonces estamos arruinados, que incluso pienso que la teología le da un nombre muy duro, que es la depravación total. O sea, si estamos completamente pervertidos, pues ¿cuál es la esperanza? O sea, no hay ninguna esperanza si todos los seres humanos estamos arruinados, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras acciones, incluso las cosas buenas que hacemos que no son para la gloria de Dios, no son contadas como buenas acciones. Entonces, ¿cuál es la esperanza, Cristian, para la humanidad? Voy a leer Romanos, creo que Romanos nos permite ir entendiendo esta parte. La primera pregunta que tú nos hiciste, Armando, fue ¿por qué nadie cumple la ley, verdad? Iván nos llevó perfectamente a considerar la caída y la respuesta del catecismo hace este énfasis. Desde la caída, nadie puede cumplirla. Desde la caída es imposible que el hombre pueda cumplir la ley de Dios para presentarse justo delante de Dios. Y si la ley nos fue dada para llevarnos a Cristo y presentarnos
justos delante de Dios. Entonces, lo que necesitamos es alguien que la pueda cumplir por nosotros. Porque si no, entonces sí estamos fritos. Y gloria a Dios por la ley también, porque bien nos dijo Iván, bueno, la ley así anticipó el carácter, nuestra pecaminosidad, pero también anticipó a Cristo, y tú no lo leíste en Gálatas. Permítanme leerles Romanos, porque creo que esta es nuestra esperanza, la esperanza ante la ley de Dios para el cumplimiento de ella. Así pues, estoy leyendo Romanos 5:18. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Esta es nuestra esperanza. Nuestra esperanza está puesta en uno. Así como al inicio de la creación, sin estar nosotros presentes, pero estábamos representados en Adán como la cabeza federal de toda la humanidad. Estábamos ahí representados en él, y tanto él como Eva consideraron no importante la santidad de Dios, consideraron no importante la ley de Dios, las palabras de Dios, y fueron destituidos de su gloria. Ahora nuestra única esperanza está en alguien que sí pueda, un segundo Adán, como lo presenta Pablo, un segundo Adán que sí pueda cumplir, un segundo Adán que pueda hacer todo y cumplir las demandas perfectas de la ley perfecta, del Dios perfecto, para que podamos nosotros estar justificados delante de Dios. La única esperanza que tenemos es, y Pablo lo dice, es Jesucristo. Jesucristo es la única esperanza que nosotros tenemos y no para cumplir la ley, porque creo que el cumplimiento de la ley por parte de nosotros no es para justificación, ya es más como una respuesta de un corazón que ha sido transformado por Jesús, un corazón que ha sido salvado por Jesús, y eso lo vamos a platicar ahorita. Pero si por el cumplimiento de la ley viene la vida, entonces necesitamos a alguien que sí la pueda cumplir por nosotros. Y la esperanza que Pablo presenta en el capítulo 5 de Romanos es la gracia que hay en Jesús, la obediencia que hay en la persona de Jesucristo a toda la ley de Dios. Y no quiero tomar mucho tiempo, pero si pudieras en tu casa, los que nos escuchan, leer Romanos 5 del 12 en adelante, puedes ver estas comparaciones de cómo Adán falló y cómo Cristo vino a cumplir exactamente y de manera perfecta lo que Adán no hizo, y cómo es que entonces en Cristo tenemos la esperanza del cumplimiento de la ley, para que entonces así poder nosotros en Cristo presentarnos justos delante de Dios, como si nosotros hubiéramos cumplido la ley sin haberla cumplido nosotros, sino Cristo. Amén. Amén, amén. No sé si quisieras agregar algo más, Iván, pensando precisamente en esta esperanza que ahora tenemos en Jesucristo. ¿Cómo lo ves tú? Bien, pues como ha mencionado Cristian,
sabemos que alguien tenía que cumplir la ley por nosotros y Cristo lo ha cumplido. Eso nos da esperanza, eso nos da la posibilidad de estar en paz con Dios por la obra de Cristo. Y también creo que una de las tareas que el Señor ha hecho en los que hemos sido, todos los que somos creados a imagen de Dios, que tenemos, como ya mencionamos, esa imagen distorsionada, es también venir a restaurar nuestros corazones, restaurar nuestra vida para que vuelvan a estar en el lugar con el que fueron creadas desde el principio, para adorar a Dios, para darle la gloria a Dios. Si bien hemos mencionado que por causa de nuestra incapacidad por el pecado, no buscamos a Dios, no amamos a Dios, es verdad también que por medio del Evangelio, por medio de Cristo, Él está restaurándonos para que nuestros afectos, para que nuestros deseos puedan dirigirse hacia Él y podamos cumplir ese propósito de adorarlo por el cual fuimos creados. Y aunque no podremos vivir en una perfección o cumplir perfectamente la ley en esta vida, sin embargo, sabemos que estamos en un proceso de santificación, en un proceso de poder ser glorificados cuando estemos eternamente con el Señor. Así que algo que Jesús decía cuando fue preguntado cuál era el mandamiento más importante, y él dijo, bueno, amar al Señor, ¿verdad? Con todo el ser, y después al prójimo como a uno mismo. Y creo que en Cristo nuestros afectos, nuestro corazón quiere ser dirigido hacia Dios para poder amarle de esa manera y también poder amar a nuestro prójimo como el Señor lo ha estipulado. Entonces, creo que Cristo, además que nos justifica, también nos santifica, ¿verdad? Por medio del Evangelio, y nos prepara para hacer buenas obras, con un motivo adecuado, que es darle la gloria a Él. Amén, amén. Entonces, y ya con esto cerramos. Entonces, no, aunque es un mensaje desesperanzador, solo es la mitad de la historia completa de Dios, ¿no? Porque la otra mitad es que hay solución para el hombre arruinado, el hombre quebrantado, el hombre que está perdido en sus pecados, el hombre que no desea y que no quiere a Dios. Y esta solución también es provista por Dios. Él da la ley, pero también Él da la esperanza y la solución, que es precisamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es Cristo mismo viviendo de manera perfecta a favor de todos los que no pueden tener esa vida. Cristo muriendo sacrificialmente a favor de los que merecemos morir a causa de nuestro pecado, y Cristo resucitando victoriosamente para darnos una esperanza también ante la muerte y ante la vida. Entonces, para concluir, y quisiera aquí que podamos participar todos, el Evangelio es la solución, el Evangelio es nuestra esperanza, pero ¿se queda simplemente ahí o Dios nos da algo más que nos capacite para ahora sí cumplir la ley? Y yo creo que ahorita lo introdujo un poco Iván, y quisiera ver si pudiéramos ampliar esa idea sobre qué es lo que Dios nos ha dado, cómo es que Dios nos capacita para que nosotros ahora podamos cumplir la ley, vivir en buenas obras. Y podemos empezar por Cristian, después Iván, y Sí. tal vez cierro yo. Creo que voy a tocar solamente un punto. Bien, hemos hablado, creo que, me gusta cómo John Piper, en uno de sus libros, y creo que es también en un material de adolescentes, nos dice que tres áreas afectó el pecado, que fue nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad. Y creo que cuando el Evangelio viene a nuestras vidas, algo que cambia dentro de estas tres esferas son nuestros afectos. El pecado nos hace no querer obedecer la ley de Dios. El pecado nos hace no desear obedecer la ley de Dios. Pero ahora viene Cristo, cambia el corazón de piedra, cambia estos afectos que antes teníamos por el pecado, nos pone un corazón de carne
Y ahora el Espíritu Santo comienza a producir en nosotros, como dice Pablo en Efesios, tanto el querer como el hacer su buena y perfecta voluntad. Así que el Evangelio viene y comienza a producir en nosotros estos nuevos afectos, pero no un afecto mal motivado, como bien se decía, para querer presentarme justo o para querer ganar el favor de Dios o para que Dios diga, mira, ya le echó ganas, ¿verdad? Y ahora sí, pues ni modo de rajarme y no bendecirlo, no. Sino que ahora el Evangelio viene y produce en nosotros el deseo de querer cumplir la ley como una respuesta de un corazón que ahora ama a Cristo, que de un corazón que ahora ama la ley de Dios y que quiere ver a Dios glorificado en su vida una vez más, no por querer ganar el favor de Dios, sino como una respuesta a esa transformación gloriosa que el Evangelio ha causado en nuestras vidas. Así que pasamos de un no quiero cumplir la ley de Dios, no deseo cumplir la ley de Dios, no amo la ley de Dios, a una actitud de, por la gracia de Dios, comienzo a amar la ley, por la gracia de Dios comienzo a desear querer vivir para la gloria de Dios, porque entiendo que parte de mi llamamiento es poder vivir para la gloria de Dios. Y Dios dio una ley, entonces mi deseo es cumplirla, no para ganar su favor. Y de hecho, la voy a cumplir de una manera u otra, pero una vez más, ni siquiera de manera perfecta. Porque nunca voy a amar de manera perfecta, nunca voy a honrar de manera perfecta. En algún momento nuestros corazones se va a levantar codicia y voy a dejar y ya no voy a volver a incumplir el mandamiento. Pero ahora como el Espíritu Santo está en mí, mi corazón será movido más rápido al arrepentimiento. Mi corazón será movido más rápido al abandono de ese pecado y a correr rápidamente, a amar la ley de Dios por la transformación que el Espíritu Santo ha hecho en mis afectos. Ven, qué profundo, amigo. Iván. Bien, pues creo que algo de lo que mencionó también Cristian es el Espíritu Santo que nos ha sido dado, y el Espíritu Santo nos convence. Sabemos que por medio del Evangelio somos confrontados y esto nos anima, nos motiva al arrepentimiento. Entonces, creo que esos afectos que el Señor está restaurando en nuestro corazón, está restaurando nuestra voluntad, nuestra mente, tiene que ver con ver a Cristo como verdaderamente es. Es decir, cuando tenemos otros afectos, otros ídolos, es porque los vemos muy grandes, los vemos muy placenteros. Pero lo que el Espíritu Santo hace, lo que la palabra de Dios hace en el creyente es dejarnos ver a Cristo como verdaderamente es, y esto va a empequeñecer cualquier otro afecto, cualquier otro deseo del corazón. Y cuando un creyente comienza a ver a Cristo como su verdadero tesoro, entonces comienza a desearlo, comienza a adorarlo, y de manera voluntaria un creyente se somete al Señor, a su señorío, lo desea adorar, y entonces dirigidos a esa fuente de adoración correcta, no solo vamos a desear hacer el bien, sino lo vamos a desear hacer para la gloria de Dios, y además de que lo vamos a desear hacer, lo vamos a poder hacer por la capacidad que el Espíritu Santo da a nuestras vidas. Amén. Amén. Por último, yo creo que aparte de que Jesús nos salva, Jesús nos da el regalo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, que es Dios mismo habitando en nosotros, nos capacita todos los días para que podamos vivir precisamente en los estándares de su palabra y de sus mandatos. Sin embargo, considero que Dios mismo también dejó medios de gracia de los cuales debemos echar mano
para que nuestro corazón esté siendo transformado y para conocer qué es lo que Dios ama, lo que Dios aborrece. Así que también es una invitación para que los hermanos no abandonen la oración. O sea, la oración es un medio de gracia, de transformación, de santificación. La lectura, la meditación de la palabra, o sea, no hay forma de que podamos amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece si no sabemos y no lo conocemos. Y esto viene por medio de la meditación y del estudio de las escrituras. Y por último, animar a los hermanos a que se congreguen, porque estar expuesto a la predicación fiel de la palabra regularmente y estar expuesto a la comunión con los hermanos nos ayuda, nos exhorta a que nosotros podamos vivir de esta manera. De hecho, dice, quiero terminar con este pasaje: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para instruir, corregir, estoy parafraseando, para exhortar, enseñar, instruir en justicia, para que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra, ¿no? Es precisamente eso. Entonces es a la luz de la palabra. Así que pues animamos a los hermanos a que vivan de esta manera, y entonces si ahora estamos en Cristo, no hay excusa para que no busquemos cumplir la ley y agradar a Dios. Nos despedimos, hermanos. Gracias, Cristian. Gracias, Iván. Gracias a ti, Armando, por dirigirnos en este tiempo. Iván, gracias por tu tiempo, por tus comentarios. Gracias por enriquecer este conversatorio, y gracias a todos los que en algún momento lo van a ver. Suscríbanse al canal, sigan los diferentes conversatorios que tenemos. Y si hubo algo que en este video te haya quedado duda y que hayas dicho, creo que no les entendí muy bien, te vamos a dar un consejo: busca a tu pastor ahí en tu iglesia local, y con mucho gusto yo creo que él te va a resolver las preguntas y las dudas que estos servidores hayan generado en este conversatorio. No es un tiempo para hablar de muchas cosas, tenemos un tiempo limitado, pero sabemos que es buen tiempo, y el Señor ha dado de su gracia. Gracias, Armando. Gracias, hermanos, por la invitación y bendiciones. Vale. Dios los bendiga. Hasta luego.